Bueno, pues vamos a empezar porque la puntualidad siempre se agradece por los que habéis estado en hora. Así que buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias, lo primero, muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a trabajar. Este es un encuentro muy especial. Queremos presentar, este encuentro principalmente vamos a hablar de cómo rompemos esos ciclos que se nos que repetimos, ¿no? En los ciclos de nuestra vida y de nuestro aprendizaje. Pero antes de empezar en contenido fuerte, comentaros, espera que están entrando más gente, comentaros que os vamos a ir numerando a cada uno de los asistentes porque luego al final va a haber una sorpresita. Bueno, va a haber dos sorpresitas, ¿vale? Pero que no os suene raro si os modificamos el nombre, os dejaremos el nombre, pero lo pondremos al lado un numerito, ¿vale? Para una sorpresita que vamos a hacer más tarde. Bueno, para quien no nos conocéis, somos la Escuela de Sabiduría Interior y, bueno, más que una escuela, a mí me gusta verlo como un espacio, ¿no? De gente, de encuentro, un espacio donde diferentes herramientas se unen, herramientas como la numerología, la cábala, el enneagrama, el reiki, la astrología, el tarot, la mediunidad, y no se utilizan para saber más, ¿no? Sino para comprendernos un poquito mejor. Bien, voy a perdonarme cuando me paro porque estoy uniendo a gente. No te preocupes. Si tú lo ves, Isabel, hazlo tú, ¿vale? Si Vale, puedes. yo no, ya no lo veo, ya has cogido todo el mando. Vale. Bueno, yo creo que luego, como luego vais a hablar vosotros más, voy a continuar yo con los mandos. Vale. Estábamos hablando que la escuela es un espacio donde nos juntamos diferentes profesionales para comprendernos un poquito mejor, ¿no? Para al final todas estas cosas que estamos viviendo, como las repeticiones de patrones, verlos desde diferentes perspectivas. Creo que te voy a dar los mandos, Isabel, Vale. porque vamos aquí. Se me para la pantalla cada vez que intento admitir a alguien. Pero bueno, al final todos estamos viviendo cosas, todos estamos atravesando momentos y muchas veces no sabemos cómo mirarnos, ¿no? Ni lo que hacer cuando repetimos esos patrones o esos encuentros. Bueno, cada persona puede encontrar su manera de verse, de entenderse, de transformarse, pero cuando hay una diversidad de herramientas, pues bueno, eso lo hace mucho más rico. Y hoy precisamente vamos a verlo desde diferentes herramientas, mirando un mismo tema. Vamos a ver la ruptura de patrones con diferentes herramientas, los patrones que se repiten en nuestra vida. Vamos a hablar sobre todo de esta vida, para que podáis sentir, cuando las expongamos, con cuál conectáis más, cuál os resuena. Porque no todos necesitamos lo mismo. Cada persona vibra con diferentes personas, diferentes herramientas, y por eso desde la escuela seguimos apostando por lo que comentaba antes, con la diversidad de herramientas y de profesionales que hoy están aquí. Yo os voy a hablar precisamente de la herramienta que a mí, pues de las que más me vibran, ¿no? Que es la numerología y la cábala. Eh, Desde la cábala entendemos algo muy importante, ¿no? Que la vida no es lo que nos pasa, sino cómo la podemos vivir y desde dónde la estamos mirando. Es súper importante el mirar, pero no con estos ojitos, ¿no? Con uno que tenemos por aquí y este que palpita de vez en cuando. La cábala no es solo conocimiento. La cábala, cuando te abres a ella, es conciencia. Y cuando una persona empieza a tomar conciencia, empieza a ver. ¿Y qué pasa cuando uno ve? Que ya no puede no ver, ya no hay un retorno, ¿no? Pero precisamente cuando ya empieza a ver, se empieza el cambio real. Y eso es lo interesante para la sanación, la toma de conciencia. La cábala principalmente se apoya en una herramienta que todo el mundo conocerá, que es el árbol de la vida, pero también se apoya en la numerología para darle una mayor comprensión, para hacerlo mucho más fácil. Desde la numerología vemos que la vida se mueve por ciclos, en momentos muy concretos, que por supuesto no son casuales. Cada etapa tiene un sentido de mi vida. Estamos en el año 2026. Es un año, Javier, ¿en qué año estamos? En año uno, El año uno. año de inicios. Eso es, inicios, proyectos, nuevas ideas. Javi es un número uno. Esto vibrará mucho contigo. Cada experiencia tiene un para qué y cada repetición un mensaje.
Porque lo que se repite en nuestra vida no es un error, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que tomar de conciencia. Lo que yo repito no es un error. Y hasta que eso es algo que ocurre para ser comprendido o integrado, no lo puedo quitar de mi vida, lo tengo que integrar. Y hasta que eso no ocurre, la vida bueno, pues te lo vuelve a traer en forma de repeticiones. Eso es lo que nos marca la numerología y la cábala. La diferencia está en esto, que cuando lo trabajas, cuando tomas conciencia, cuando lo miras de verdad y cuando lo integras, dejas de sentirlo desde el mismo lugar que siempre. No porque los patrones desaparezcan, sino porque tú ya no eres la misma persona frente a esto, subes de nivel. Cuando se toma conciencia de las cosas, subes de nivel. Puedes ver lo de abajo, ver a las personitas que están abajo, no puedes ver a los de arriba porque tú estás en tu propio proceso. Es importante ver, pero bueno, eso sería otro tema. La clave, hemos dicho que la cábala y la numerología es que me dan conciencia, toma de conciencia. Y precisamente cuando tú profundizas, no hay vuelta atrás. No vibras con las mismas personas, ni con los mismos trabajos, y los patrones que te ocurren también son diferentes. Os voy a proponer, para no extenderme más, para que veáis la profundidad que tiene la cábala y la numerología, me gustaría que tuvieseis una pequeña toma de conciencia. Vamos a hacer una pequeña conexión, es un ejercicio súper sencillo. Os recomiendo que si queréis cerrar los ojitos o mirar hacia abajo para interiorizar más esto que vamos a hacer. Y yo recomiendo mucho siempre cuando vamos a intentar hacer una toma de conciencia, respirar 3 veces, como para soltar aquello ahí que ya no nos corresponde, que ya no lo queremos, para poder conectarnos con nosotros mismos. Cerramos esa mirada, pegamos esos suspiros hacia afuera y simplemente observa. Siente tu respiración y observa. Y hazte una sola pregunta. ¿Qué hay en tu vida que se repite? Puede ser una persona, una situación, una emoción, un tipo de relación. ¿Qué se repite? A todos se nos repiten cositas. Y ahora pregúntate, cuando hayas visto que se repite, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué me está queriendo mostrar esto que se me repite? No busques respuestas con la mente, solo siente. Este ejercicio, solitos, en nuestra cama por la noche, sin dormirnos, lo podemos hacer. ¿Qué se me repite y por qué? Porque a veces una sola toma de conciencia empieza a cambiarlo todo, con algo así pequeñito. Y es tan fácil y tan barato y tan transformador que os lo recomiendo. Bien, para seguir profundizando en esto, de la repetición de patrones, le doy paso a Isabel, que desde el tarot nos va a mostrar otra forma de ver esos patrones. Isabel Ramos, querida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues a ver, muchas veces habréis oído hablar del viaje del héroe, del viaje del loco. A través del tarot vamos a ir reconectando con esos patrones que vamos repitiendo y el mismo tarot nos va marcando en qué ciclo está ese patrón. Por ejemplo, cuando empieza un patrón, empieza desde el inconsciente automático, ¿no? Aquí el patrón ni siquiera se cuestiona. Por ejemplo, aquí hay varios arcanos, dentro de cada ciclo hay varios arcanos, pero voy a ir nombrando solo uno para no extenderme, ¿vale? Por ejemplo, la sacerdotisa, patrones inconscientes profundos, son emociones que no vemos. Ahí estamos ya utilizando un patrón que ni siquiera vemos. Luego está la construcción del patrón, que es el aprendizaje y la estructura. Aquí el patrón ya está instalado y reforzado. Por ejemplo, en los enamorados es repetir dinámicas en las relaciones. El mantenimiento del patrón, que es un bucle activo en el que tenemos el patrón totalmente activo y está en bucle continuamente.
y es cuando llegamos a esa pregunta trascendental de, joder, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Bueno, pues aquí hay, dentro de este grupo hay unos arcanos que, por ejemplo, la rueda de la fortuna, que es el bucle en sí. Hay ciclos que suben, ciclos que bajan y así continuamente. Así es como detectaríamos que estamos en bucle con nuestro patrón. Luego está de repetición inconsciente. Aquí los patrones se vuelven tóxicos. Aquí es cuando el patrón ya es difícil de romper. Por ejemplo, la muerte, resistencia a cerrar los ciclos. Ese patrón se repite mucho, nos cuesta mucho soltar nuestros ciclos bueno, y patrones que traemos ancestrales principalmente, porque muchas veces no son nuestros, pero nosotros los repetimos. Luego entramos en la crisis del patrón, que es cuando se rompe o explota porque no le hemos hecho caso y aquí dice, venga, va, ya aparece la oportunidad del cambio real. Por ejemplo, la luna es la confusión que te hace repetir sin darte cuenta. Aquí ya te explota. Entonces, hay unas consecuencias físicas que también las tenemos para, bueno, os las explicaría si me diera tiempo, ¿vale? Y luego está la liberación o repetición final, que es el cierre o el inicio, el reinicio, perdón, porque si no llegamos a un cierre de patrón, empezamos otra vez la andadura del viaje del loco, del viaje del héroe, de lo que se estaba hablando antes. O lo integras o vuelves a empezar. Por ejemplo, tenemos la carta del juicio, que es tomar conciencia del patrón y decidir cambiarlo. O sea, ya cuando uno dice, venga, tengo ya que cambiar, tomo conciencia, esto no puede seguir así porque me está haciendo daño, los patrones hacen mucho daño físicamente también, vienen de muchas heridas y cuando no les hacemos caso, bueno, pues a través del tarot tenemos aquí el viaje del loco, que es realmente nuestra esencia. Nosotros venimos aquí inconscientemente, no sabemos para qué venimos porque nos dan el don del olvido, porque si no nos volveríamos locos. Y a partir de ahí ya empezamos a integrarnos en la familia que hemos venido y a recoger esos patrones que nos enseñan los demás inconscientemente. Luego ya digo, luego ya se instalan en nosotros y eso, bueno, ya lleva un proceso. ¿Cuándo explota? Pues explota con unos arcanos muy definidos que muchas veces necesitamos para... No, muchas veces no, siempre, siempre necesitamos para dar un paso adelante, porque si no estamos ahí, por ejemplo, la carta del colgado te dice, estás ahí en bucle, lo estás viendo y no te mueves. Bueno, tampoco me quiero extender más, luego si puedo os comento temas físicos que se ven a través del tarot. Hay hay tiradas muy personales para saber qué patrón estamos y muy importante en el sentido de que la última carta, por ejemplo, yo tengo aquí una tirada específica, la última carta es la que más nos duele, pero es la que nos enseña a tomar conciencia. Y bueno, pues eso os cuento desde el tarot. Y ahora ahora doy paso a Estrella, que como su nombre indica, es nuestra astróloga y encantada de verte, Estrella. Bueno, y yo a vosotros que hemos estado ahí un poco desconectados, pero volvemos y de ver tantas caritas, algunas conocidas, otras nuevas. Y bueno, como dice Isabel, lo mío es la astrología y la astrología en sí habla de ciclos. Ya nuestra carta natal, esa rueda, ya en sí es un ciclo. Pero como la astrología sería para hacer aquí un doctorado, nos vamos a centrar en algo que nos mueve a todos y que yo creo que a la gran mayoría de los que estamos en este mundo, en este camino espiritual, nos llama la atención, que es la luna. La luna originalmente es la que marcaba el ritmo del tiempo. Los meses estaban definidos por lo que dura el mes lunar, esos 28-29 días. Y precisamente es ella la que nos va trayendo esos acontecimientos, esos movimientos para que veamos una parte nuestra. La luna
en la astrología representa tanto el mundo emocional como el niño interior, como los miedos. Tres puntos que normalmente están asociados a esa repetición de patrones. Además, la luna tiene que ver con el propósito de vida y tiene que ver con el karma. Por lo tanto, otra vez nos mueve ese eje de lo que tengo que ver, lo que tengo que aprender y la toma de conciencia, ¿no? Como decía Laura, de qué tengo que ver, qué es lo que se me está repitiendo. Entonces, a mí me gusta mucho lo práctico Ujú. y os quiero hablar de cómo trabajar dentro de del mes, de un mes lunar. Sabéis que el mes lunar empieza con la luna nueva, ¿no? Y dura unos 29 días hasta la siguiente luna nueva. Perdón por los gatillos, pero es que les gusta, hay tormenta y están ahí a tope. Sí, Eh, hay entonces podemos trabajar al ritmo de la luna. Al final se nos olvida que formamos parte de la naturaleza. Vivimos con un reloj artificial realmente de 12 horas, ¿no? Pero cuando volvemos a esa esencia, cuando bajamos el ritmo, parece que podemos empezar a escuchar más lo que ocurre dentro. Entonces, aquí hay dos fases que son claves a la hora de trabajar con esto. La primera es el inicio del mes, esa luna nueva. La luna nueva, sabéis que es cuando se oculta en el cielo, miramos y parece que no hay luna, ¿no? No la vemos, está en negro. Y aquí lo que ocurre es un proceso de viajar a nuestro propio inconsciente, ¿no? Sería como en la mitología el descenso de Perséfone al inframundo. Vamos a ese inconsciente. Es un momento del ciclo lunar en el que podemos trabajar con todo lo que ocurre, vamos a decir, lo que no nos gusta ver tanto, ¿no? Ese trabajo de sombra, eso que hay en el subconsciente, que a veces os puede salir repetido cuando vais a echaros las cartas y parece que siempre os habla el mismo tema, ¿no? De ahí está recurrente y queremos mirar para otro lado. A veces, si sois de recordar los sueños, sueños recurrentes que empiezan a aparecer, en este punto del ciclo, lo que podemos trabajar es ese ir a buscar la información a nuestro interior. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí cada uno tendrá sus herramientas, ¿verdad? Es momento de hacer meditación, es momento de, por ejemplo, hacer una terapia alternativa, una regresión, una hipnosis, un árbol genealógico, rescatar información, pero lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que tomar esa decisión de ir a por ella. Si no es como un lenguaje simbólico que a veces, pues como los sueños, ¿no? Decíamos, puede aparecer, pero nos cuesta más entenderlo. Si nos paramos y escuchamos el ejercicio del aura, por ejemplo, que hemos hecho, maravilloso hacerlo en luna nueva, podemos ir rescatando esos códigos de información. Cuando yo veo cuáles son mis miedos, cuáles son los patrones que se están repitiendo a nivel inconsciente, una pregunta que yo me haría sería, ¿qué lenguaje utilizo para hablar conmigo mismo, conmigo misma? Que a veces somos muy machacones. Entonces, ¿qué me estoy diciendo constantemente todo el rato que no puedo hacer o que no merezco? O todos estos pensamientos rumiativos que tenemos ahí en segundo plano hablan de procesos de aprendizaje activos. Entonces, durante la fase de luna nueva vamos a trabajar todo esto. Y luego llega 15 días después la luna llena. Y no por nada se dice que somos unos lunáticos, ¿no? Cuando nos volvemos un poquito locos. Y es que la luna llena lo que hace es eso, es saco a la luz, esa luna llena iluminada, saco a la luz todo el mundo emocional. ¿Para qué? Para que lo escuches. Por eso aquí en la luna llena a veces estamos revueltos, podemos de pronto sentir mucho más enfado del habitual, algo que pasó hace tiempo, de pronto ahora me molesta y salta. Es como si nos pusieran un foquito en aquellas emociones que hemos estado guardando, reprimiendo y que ahora toca escuchar a la fuerza. Vamos, todo lo que no hicimos en luna nueva, aquí te obliga de alguna manera a hacerlo. Entonces, en esta fase es cuando se puede dar o podemos trabajar de manera más consciente la sanación y la liberación. La luna es muy irónica porque ella en sí es cíclica. Entonces, cuando un patrón lo estamos repitiendo y no lo terminamos de aprender, no lo vuelve a traer al siguiente ciclo. Ella se mueve sobre todo por cada 6 meses. Entonces, un consejo, revisad qué estaba ocurriendo en vuestra vida hace 6 meses y qué relación tiene con lo que estáis viviendo ahora.
porque son los ciclos. Cuando trabajéis algo en luna nueva, es como que se da un pequeño cierre, como decía Isabel, ¿no? Con ese mundo, cuando llega la luna llena después de 6 meses. Pues, por ejemplo, si ahora vamos a tener una luna nueva para mediados de mes, ese cierre, vamos a decir, se dará 6 meses después. Y cuando hay eclipse, ya ni os cuento, ¿verdad? Cómo se intensifica todo. Un eclipse de sol es como una superluna nueva, mucho más conciencia. Es un momento perfecto para hacer cambios radicales. Un eclipse de luna llena, las emociones ya no hay cómo contenerlas, porque lo que se busca es una comprensión y un cierre. Entonces, bueno, yo le he pasado a Laura una pequeña guía, un PDF, con un resumen de luna nueva y luna llena, para que podáis saber qué trabajar en cada fase y una tablita con actividades, vienen marcadas las fases, para que apuntéis qué patrón se está repitiendo y en qué fase de la luna estáis. Por ejemplo, me voy a lo terreno. Os vuelvo a hablar un ex. Me ha hablado el ex este que de vez en cuando aparece. ¿Y qué fase de la luna es? Y vais a ver cómo hay cosas que se van repitiendo en fase a la luna. Pero como hemos dicho, esto no es solo verlo, sino trabajarlo y qué mejor que Esteban para que os cuente cómo trabajar a nivel interno todo esto cuando nos damos cuenta. Así que os dejo en sus manos que seguro que os cuenta cosas súper interesantes para aplicar en la próxima luna nueva. Buenas tardes, queridos. Hola, Estrella, muchas gracias por darme paso. Antes de todo, permitidme que os manifieste mi alegría de tener esta sala llena de gente que no tiene otra cosa mejor que hacer en una tarde de martes que estar aquí reunidos y convocados desde el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Si miráis a vuestro alrededor, os daréis cuenta la importancia que tiene que poco a poco cada uno de nosotros vaya escuchando las llamadas de ese despertador, para que de la misma forma que se extienden las malas noticias de una forma tan rápida, pues podamos nosotros también contagiar a nuestro entorno, que es el único mundo que sí podemos cambiar de aquellas cosas de las que nos nutrimos cuando nos reunimos convocados por temas como el que hoy nos convoca. Así es que manifiesto mi alegría por eso y os doy las gracias por estar aquí. Fijaos, la razón por la cual hoy hemos establecido este encuentro gira en torno al tema de repetir patrones. Y siempre que estamos repitiendo un patrón en nuestras vidas, se enciende una alerta que nos dice algo importante. Estamos en automático, no estamos en manual. Eso significa que nuestra vida la maneja algo que no es nuestra conciencia. Entonces, si no es nuestra conciencia la que maneja nuestra vida, cuando estamos repitiendo la misma escena en distintos escenarios, ¿quién es el que lo está manejando? Si no somos nosotros los que estamos llevando las riendas, ¿quién las está llevando? Pues la está llevando nuestra personalidad. La palabra personalidad viene del griego prosopon, que significa máscara. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿quién de vosotros ha elegido la personalidad que tiene? Nuestra personalidad es como nuestra lengua. Ninguno de nosotros hemos elegido que nuestra lengua materna sea el español. Nuestros padres, nuestros tutores, nuestro entorno hablaba en español y por eso nosotros, sin elegirlo, aprendimos a comunicarnos utilizando el español. Nuestra personalidad temprana es igual que nuestro lenguaje. Nuestra personalidad es la respuesta a un contexto determinado que vivimos en los primeros en torno a 7, 8 años de nuestra vida. En esos 7, 8 años primeros de nuestra vida, nosotros vinimos a un contexto, a una realidad, a un modelo que tuvimos que asumir y al que tuvimos que darle una respuesta. Si alguno de nosotros vino a una casa donde había un padre que era ausente o una madre que era invasiva, nosotros, como niños, como no teníamos los recursos necesarios para afrontar esa situación y dar una respuesta que sí podríamos hacer ahora como adultos, no nos tocó otra cosa más que vivir esta situación y ofrecer una respuesta protectora, evasiva, en función de la disposición y las capacidades que cada uno de nosotros podía tener a esa edad. Es ahí cuando se configura aquello que fundamentalmente determina nuestra personalidad,
la herida de la infancia. Cuando somos pequeños, como no tenemos los recursos que tiene el adulto para decir no, para decir basta, para marcharme y dejar eso que me está hiriendo, ahí, en esa pequeña frustración, en esa pequeña ausencia, en ese pequeño rechazo, en esa pequeña humillación o injusticia, ahí se genera la herida que luego va a dar sentido a mi personalidad. La personalidad, por tanto, es un conjunto de conductas compensatorias que nosotros hacemos para tratar de evitar que vuelvan a golpearnos en ese lugar que tanto nos dolió, que tanto nos hirió. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros tiene unas especies de conductas ya marcadas, unos introyectos, como se llama en el ámbito de la terapia Gestalt, es decir, esas ideas que nosotros no hemos elegido, son ideas que figuras de autoridad han incluido en nosotros y que han configurado el ADN de nuestras creencias, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Porque claro, dicho así, entonces eso significa que en función de la vida que nosotros hayamos tenido, pues esa es la etapa adulta que vamos a tener, esa es la personalidad que vamos a tener y por tanto estamos irremediablemente condenados a vivir la vida que se nos marcó desde pequeño. No, no, eso no es así. La realidad es que, y precisamente por eso hoy estamos aquí convocados, llega un momento en la vida en el que tenemos que aprender a sacar el coche por la primera salida de la autovía, pararnos en el área de recreo y plantearnos si de verdad estamos yendo en la dirección que queremos ir, a la velocidad a la que queremos ir o incluso en el coche en el que queremos ir. Llega un momento en nuestras vidas en el que nos tenemos que plantear realmente si efectivamente yo estoy eligiendo el modelo de vida que tengo o estoy siguiendo un camino que ya está marcado. Y ahí tiene mucho que ver el repetir los patrones. Cuando una y otra vez estoy viviendo una situación que no quiero vivir, pero que parece que algo me empuja a vivirla, se está encendiendo una alarma perfecta que me indica que estoy siguiendo el camino marcado y no estoy eligiendo conscientemente aquello que quiero en coherencia con lo que quiero y con lo que busco. Y una de las grandes herramientas que nos puede aportar ese conocimiento es el eneagrama. El eneagrama no es una etiqueta como le ponen a las vacas. El eneagrama es un usted está aquí, usted parte de esto. Y eso me puede permitir conocer mejor cuál es la herida que configuró mi personalidad, conocer mejor por qué tiendo a dar las mismas respuestas a las mismas situaciones y en definitiva conocer mejor cuál es el camino que quiero trazar para que, como digo, mi vida sea coherente con lo que yo busco y con lo que yo quiero. Evidentemente, cada uno de nosotros va a resonar con su propia herramienta y esa es también una de las cosas positivas que tiene el encuentro de hoy, que a cada uno de vosotros le resonará más lo que dice cada una de las personas que vamos a hablar aquí hoy, porque a lo mejor el trabajo está más en un ámbito un poco más espiritual o quizás está en un ámbito un poco más vivencial o en un ámbito un poco más del ámbito familiar. En cualquier caso, es importante que cada uno de nosotros se dirija hacia esa puerta que le va a dar paso a tomar posesión de su propia historia y de su propia vida. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es cumplir con aquella famosa máxima presente en la filosofía, en la primera filosofía, el Noxete ipsum, conócete a ti mismo. La mejor forma de tomar posesión de nuestra historia y de cambiar los modelos vitales que están en torno a mí es conociendo quién soy, cuáles son mis creencias, qué es lo que creo de mí mismo y qué es lo que creo sobre el mundo. Porque eso, en definitiva, es lo que va a proyectar el modelo de vida que tengo. Así es que os invito a que exploréis lo que el eneagrama os puede aportar en ese camino de autoconocimiento y también os invito a que escuchéis lo que también os puede aportar el estudio transgeneracional, que es lo que ahora os va a explicar nuestra querida compañera Laura. Adelante, Laura. Laura, el micro. Perdón, yo estaba hablando conmigo misma.
Les decía que, bueno, buenas tardes, muchas gracias Esteban, porque ha sido como esa reflexión respecto a la toma de conciencia y por supuesto al tema que estamos tratando el día de hoy, que es la repetición de patrones. En realidad, mi vertical es transgeneracional y biodescodificación. Y hoy me gustaría hablarles, más allá de la herramienta, hablarles de cómo podemos nosotros cambiar esa visión que tenemos de nosotros mismos, de lo que vivimos y de cómo podemos transformar nuestra vida. Y pensando y haciendo, como reflexionando cómo podía externárselo de la mejor manera posible, utilicé mi propia historia, porque mi vida cambió cuando me di cuenta de que todo aquello que me estaba doliendo no había empezado conmigo. Y sí, porque durante muchísimo tiempo viví historias que no eran una casualidad, eran eco del pasado, eran muy profundos y también muy silenciosos. Escenas de mi vida que parecían telarañas de historias, silencios, secretos y que se repetían una y otra vez. Todo empezó cuando surgió el vértigo, ese síntoma molesto donde la desestabilización era lo que a mí más me era recurrente, me desestabilizaba, tenía que acostarme y todo mi mundo daba vueltas. En realidad acudí a muchísimos médicos, pasé por muchísimos diagnósticos y me dijeron absolutamente médicamente todo lo que podía estarme a nivel de oído afectando. Pero el vértigo nada más era aquello que me estaba manifestando lo que yo estaba viviendo. Y era esa historia que yo no quería ver. Y era que estaba casada, tenía momentos muy difíciles y el vértigo aparece en mi vida para decirme que esto lo tenía que resolver porque no tenía dónde sostenerme. Y así empecé a buscar qué era lo que realmente pasaba porque el síntoma me decía algo más que lo que me estaban médicamente recomendando. Y así llegué al transgeneracional y a la biodescodificación. Y pude con muchísimo asombro darme cuenta que yo estaba repitiendo una historia casi como una fotocopia de mis papás, donde tenían una relación muy tensa y estaba atravesada por la infidelidad y el consumo del alcohol. Yo estaba viviendo exactamente el mismo patrón que ellos, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no solamente venía de ahí, sino que también venía de mis abuelos y de mis bisabuelos. Entonces, a partir de ahí, empecé a entender que yo no tenía dónde sostenerme y que el síntoma me lo estaba manifestando de una manera muy fuerte. Y es así como nosotros, a través de estas herramientas del transgeneracional, nos abrimos esa puerta de mirar hacia adentro, porque esa historia está en nosotros y vive día a día y late en nuestros corazones. Y es a partir de esta toma de conciencia que vamos a este hermoso árbol que nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos. Los síntomas, los malestares, las enfermedades, las mismas situaciones, nuestra toma de conciencia y sobre todo cómo lo estamos viviendo y sobre qué posición nosotros estamos viviendo con dolor, con bloqueos, con inestabilidad, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es siendo fieles y lealtades con nuestros ancestros. Y una vez que tomamos conciencia y que lo vemos, lo descodificamos.
Y si se trata de un malestar o se trata de una enfermedad, simplemente ponerme de una manera más cómoda en medio de lo que ya me está pasando, sabiendo cuál es el significado biológico del malestar. Un dolor de garganta lo normalizamos, pero detrás de eso puede haber muchísima información con respecto a qué cosas no estamos diciendo y cómo nuestro sistema familiar no nos enseñó a comunicarnos de ninguna manera. Entonces nos tragamos cosas para evitar situaciones. Entonces, esta es mi vertical, la del transgeneracional y la de la biodescodificación, con una serie de ramales que vamos integrando como la numerología para poder establecer patrones energéticamente similares con nuestros ancestros. Y de esa manera, con amor y sobre todo, siempre transitar a través de nuestra historia con los pies descalzos, porque tenemos que hacerlo con todo el respeto y sabiendo que lo único que tenemos que hacer en esta vida es evolucionar, evolucionar y tomar conciencia de todo aquello que no nos pertenece. Así que los invito para que eh, se unan con todas estas verticales que está ofreciendo la escuela. Y si resuena con ustedes, pues por supuesto que será un gusto acompañarlos en este camino y es el más hermoso, conocer nuestra propia historia. Gracias. Gracias. Vale. Ahora vamos. Ahora, creo que Laura, dabas paso a Gemma. Sí, Sí. yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, porque es verdad que cuando venimos a trabajar cosas y no las trabajamos, enfermamos. Eh, a nosotros, como cuerpos álmicos, nuestro aura, hay veces que no nos damos cuenta de la gente de la que nos rodeamos, de las cosas que vemos, de las cosas que nos escuchamos, y todo eso nos baja la vibración. Nos baja la vibración y hay veces que tú te sientes muy cansado, te sientes triste y cuando descartas todas las posibilidades físicas y las cosas normales que nos pasan día a día, a veces lo que tenemos pegado son almitas que resuenan con esa vibración baja, les gusta nuestra energía y se quedan con nosotros. Entonces, cuando eso pasa, nosotros nos sentimos tristes, vamos al médico, nos dan soluciones, pero eso no avanza y simplemente es alguien que espiritualmente, que ya no está en este plano, le ha gustado y se queda con nosotros y vive con nosotros. Entonces, todas sus emociones de tristeza, de me encuentro mal, nos las pega y nosotros no somos conscientes de ello. Es verdad que a veces son cosas de transgeneracional o de cábala que venimos a trabajar y que todas esas herramientas nos ayudan a evolucionar. Cuando esto pasa, es verdad que hay que llevar a la luz a esa persona que se ha quedado con nosotros y mostrarles que este no es su lugar y que su lugar está en otro sitio. A veces son familiares que por la pena de no dejarnos solos se quedan con nosotros. Y esa pena que ellos transmiten o mismamente nosotros de recordarlos excesivamente, de ay, qué pena que se ha ido mi familiar y ahora qué voy a hacer sin él, eso también los hace que ellos se queden y no estén en el lugar que deben y nosotros tampoco evolucionemos. Y nos hace sentir culpa, a veces enfermamos, incluso no llegamos a realizarnos como debemos y nos atascamos mucho. Todo eso se trabaja en cualquiera de las verticales que han dicho mis compañeros, incluso con la mediunidad, que es la que yo más trabajo, o el Reiki, por ejemplo, que da mucha opción a ver todas estas cositas que nos pasan.
lo fundamental es darnos cuenta de que hemos trabajado a nivel médico y que no avanzamos y que a lo mejor otras expectativas o otras maneras de verlo nos pueden ayudar. Es verdad que que la medicina no hay que dejarla, pero estos complementos o esta forma de trabajar también en nosotros mismos nos ayuda muchísimo y nos ayuda a comprender qué venimos a hacer, como la cábala, la numerología o desde el tarot, cómo podemos cambiar una situación que se nos está repitiendo y no la queremos. Porque las cartas te hablan de cuál es la situación actual, que a lo mejor no eres consciente y que la quieres cambiar. O el transgeneracional, ¿qué patrones ha seguido mi familia que yo no quiero seguir, que veo que los estoy repitiendo y que no me dejan avanzar? Cuando somos conscientes de todo esto, es verdad que nosotros llevamos una familia álmica de guías, maestros e incluso fallecidos que nos ayudan mucho, pero hay que trabajarlo desde nuestro interior, desde conocernos, desde buscar, porque todos tenemos la capacidad de sentir a veces una intuición, algo que dice, ¿y por qué he pensado yo esto? O de ver a alguien que hacía mucho que no ves y de repente te acuerdas de él y a los 2 días lo ves. Pues porque desde la espiritualidad y nuestras almas están conectadas. Y toda esa intuición hace que nosotros podamos ver o podamos avanzar en cosas que debemos. Lo que también nos ayuda mucho a testar y a ver todo esto que os estoy diciendo es la kinesiología. Es una herramienta fantástica para testar cómo me tengo que trabajar. Y Laura os va a explicar un poquito en qué consiste la kinesiología. Bueno, sí que es verdad, muchas gracias, Gema. Gema, como ha dicho, trabaja la mediunidad. Además, de una manera súper sorprendente, ¿no? Lo tengo que decir. A ver, estábamos hablando de que la cábala me ayuda, cómo rompo los ciclos, los patrones. La cábala desde la toma de conciencia. He ido apuntando según hablaban mis compañeros. El tarot me da orientación, ¿no? Con esos arcanos. La astrología me puedo fijar en esos ciclos lunares. Bueno, yo estoy esperando todavía mi revolución solar de este año, Estrella, que necesito saber. Tengo que decir que el año pasado me la hiciste y dijiste, te toca este año trabajar el tema familiar. Me he venido a vivir a un sitio donde están todos mis ancestros, casualidad o no, Estrella me lo dijo ya. El eneagrama, desde la personalidad y esa infancia infantil, ¿no? Puedo romper patrones. La transgeneracional con la biodescodificación, viendo los síntomas familiares que voy arrastrando, puedo curar mi propio síntoma. Laura, me ha encantado ese caso real. Y la mediunidad, ¿no? Todo lo que nos acaba de explicar Gema, yo ahí me ha venido cuando te oí hablar, Gema, cuando un yaciente, que es un hijo no nacido, ¿no? se te pega y estás llevando la carga de esa personita que no nació en tu propia personita física, ¿no? Entonces, doble trabajo para ti. Eso se puede trabajar con la mediunidad, ¿no? Y yo, con todo el respeto a todas las herramientas que trabajamos todos, hay una que te ayuda a identificar rápidamente qué herramienta necesito. Vale, tengo que romper un patrón, estoy repitiendo. Para no poner mente, para que no haya interferencias, la kinesiología holística lo que hace es ¿qué necesito? Cábala, transgeneracional, eneagrama, un reiki. ¿Qué necesito? Con el testaje se puede identificar cuál es la mejor herramienta que tú necesitas para trabajar ese romper de cadenas que vayas repitiendo, o qué alimento me viene mal, o si necesito una limpieza energética o externa, ¿no? Al final es una herramienta que no te juzga, no hace falta ni hablar. Hay muchas personas que vienen a ti y te dicen, no, estoy repitiendo el mismo tipo de hombre en mi vida, o de mujer, ¿vale? No, es que no me aprecian, no me consideran. Bueno, eso es lo que ella te dice. Tú escuchas, porque hay que escuchar, pero el cuerpo me va a decir lo que en realidad pasa. Quizás puede ser que tiene que trabajar con su árbol genealógico,
porque eso viene, no es de ella, viene arrastrándolo, o de su personalidad, de su infancia, etcétera, etcétera. El cuerpo no va a mentir, de hecho, corporalmente ya nos da mucha información una persona, pues imaginamos si empezamos a testar. Diréis, ¿cómo se puede testar eso? Tú a ti cuando te estresan el cuerpo, tu cuerpo reacciona, aunque tu mente vaya por otro lado, ¿no? La kinesiología son testajes musculares. Ahí no hay trampa ni cartón. Bueno, hicimos esta formación, ya la hemos hecho más veces, en el espacio de Esteban, en Sevilla. Tuvimos el honor de hacer esta formación. La presentamos también ahora en Madrid, pero no la voy a dar yo. Yo voy a ser la persona que vaya a organizarlo, pero lo hace esta formación Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez es la presidenta de Kinesiología de España. Maestros de maestros, ¿no? Quien la conozca sabe su carisma y su conocimiento. Y es una herramienta que yo la daría en los colegios para saber más de lo que no quiero ver. Así que no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna cosita que queráis compartir. Para los que habéis entrado más tarde os he estado poniendo numeritos para hacer un pequeño regalito. Bueno, pequeño o grande, depende de cómo se mire. Sandra, como has entrado y has salido, se ha perdido tu numerito. Te pondré otro, querida. Sí. Te he pillado. Ya no sé ni cuál te puse antes, pero bueno, pongo uno correlativo. ¿Queréis alguna pregunta de todo esto? ¿Ha habido alguna duda, alguna cosa que hayáis sentido? Por cierto, Zaida, qué guapa estás. ¿Alguna cosita? ¿No? Pues seguimos. Vale. Yo tengo una, ¿puedo preguntar? Por supuesto, me encantan las preguntas. Sabes Mira si que no eres número 7, pero tienes de destino un 7 en la cábala, que no se me olvida, y los 7 son los preguntones. Y los agradezco en las clases, ¿eh? Soy muy Cuéntanos, preguntona. Álvaro. Cuando Gema ha hablado de la mediunidad, ha hablado de que se te pega a alguien y te quita energía. ¿Puede ser que te dé energía alguna almita? ¿Puede Sí, ser que te proteja o que te suba un poco la energía o te ayude? O sí, sea, no solo restan, ¿o sí? sí. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a pedirles que nos ayuden, porque parece que ellos están allí, pero están aquí, o sea, están entre nosotros. Y lo mismo que restan también ayudan, pero hay que pedirles que te ayuden en un momento dado. Pero sí, sí, lo mismo que restas dan. Lo vuelvo a decir, lo que pasa que no somos conscientes y no tenemos esa costumbre de nada más que cuando nos pasan cosas malas, pero para que nos pasen cosas buenas también hay que pedir. No solo en los momentos de me está pasando algo muy crítico, por favor, ayudarme, sino de, pues yo qué sé, voy a una entrevista de trabajo, quiero que me salgan bien, pues ayudarme a poder hablar para que eso se dé. Sí, Hay es que cuando se quedan mucho en nuestro cuerpo áurico es cuando nosotros notamos esa energía y notamos esos bajones, ese decaimiento y demás. Pero sí, sí, ellos nos ayudan. Y esto no lo he dicho, pero lo podéis poner en práctica. Pedir que os den señales, ellos os la van a dar en forma de olor, canción, sensación, en números, abres un libro, preguntas algo, abres un libro y te dan una frase. O sea, ellos, si nosotros les pidiéramos que están encantados de ayudarnos, nos darían mucho, pero no somos conscientes. Qué Muchas bonito. gracias, Gema. Hay una cosa que me gustaría compartir, Gemma, que me has recordado. Yo en un momento de mi vida que me tenía que hacer muchas ecografías porque estaba embarazada y quería, y bueno, al final me tenían que hacer muchos seguimientos. Yo cada vez que iba a hacerme una ecografía me ponía un objeto de cada una de mis abuelas, que ya no están. Entonces yo decía, por favor, abuelitas, como son las matriarcas, ¿no?, de mi árbol, yo decía, por favor, abuelitas, que todo esté bien, ¿no? Entonces, y de verdad, o sea, la fortaleza que me daba el enfrentarme a esa ecografía cada 15 días, durante casi los dos trimestres, yo la sentía como cual, ¿no? Coger un objeto de ellas y por favor. Así que si esto sirve a alguien, os lo compartimos también, ¿no? Mira, Belenchu dice que cómo hay que pedirles, pues como si estuvieran contigo, igual, hablarles como si les estuvieras enfrente.
y pedirles de necesito ayuda para esto. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa o tengo que hablar algo y no sé, siempre pido ayuda, que me pongan las palabras adecuadas. Y ellos lo hacen. O bueno, lo hacen, ellos te ayudan. No es que lo haces tú, pero con su ayuda, porque hay veces que todo el mundo podemos, que canalizamos cosas que no sabemos de que nos vienen o contestas a alguien que te está perjudicando y no saber de dónde te ha venido esa contestación o cómo has sido capaz de decir algo. Pues esas ayuditas están. Así que es como, pues, o a tu yo superior, que no le he nombrado y es tan importante que nosotros tenemos la conciencia nuestra arriba, que, bueno, arriba, en los campos que hay, de lo que venimos a trabajar, y él lo sabe todo. Y si tú meditas, estás en conciencia y tú quieres pedirles, se te cumple. O sea, se te cumple y te ayudan, nos ayudan muchísimo. Vuelvo a decir, lo que pasa es que no sabemos hacerlo o no tenemos conciencia de hacerlo. También es verdad que todo llega cuando tiene que llegar. Bueno, con un objeto de ellos también podríamos Sí, reclamarles para un momento puntual, no para siempre, no para que estén con nosotros siempre, que si no, no, eso no es así, pero para momentos puntuales. Bueno, si hay alguna preguntita, si nos seguimos, Yo dice tengo una preguntita. Zaida. A ver qué probabilidad hay de mis 11, porque veo un 29 aquí. Ya. Escucha, esa Y yo, la veo en pantalla, os voy numerando. Y claro, hay números muy significativos, y la numeróloga, la loca de los números, y claro, digo, mira, Zauda un 29. Y Olga, que ella además el lema de vida es un 11, le ha tocado también el 11. Digo, fíjate, fíjate. Sí. pero es que en el retiro me tocó el 11. En el retiro te tocó, es verdad, el 11, el 11. Pues Hoy he sacado un canalización. mensaje y me ha tocado 111. Y digo, vale, esta tarde, ¿eh? O sea, yo digo, aquí, ¿qué pasa? Iluminarme, porfa. Bueno, pues a ver si tienes suerte en el sorteo, Zaida, con ese número 11. Pero vamos, cuando salga un 29, un 38, un 11, un 111, ahí eso es una de las señales que decía Gema, ¿no? Alguien te está intentando decir algo. La numerología tiene esa magia. De una manera tan simple, nos puede dar tanta información. Mira, Javi se ríe. Número 10. Nos conocemos por los números y casi no por el nombre. Bueno, pues vamos a seguir porque sí nos gustaría. Sí que es verdad que la gente que ha entrado los últimos 20 minutos no le he puesto número, ¿vale? Porque no me parece justo. Al Pero final, una la cosa, visita puntuales. Voy a silenciar aquí. Vale. Más cositas que vamos a ver si no hay ninguna cosita más. Mirad, os queremos compartir que próximamente estamos preparando talleres y formaciones interesantes en este mundo de las formaciones, o sea, del crecimiento personal y espiritual, ¿vale? Los próximos eventos que tiene la escuela es de numerología, bueno, aquí están los diferentes meses, de numerología, de cábala, de tarot, de astrología, el taller de ciclos lunares que va a hacer Estrella también en junio, Enneagrama en mayo, creo, ya no sé, mayo o junio, yo creo que igual me he equivocado aquí, Esteban, creo que es junio, es que he hecho un montón de veces el cartel, pero Junio. aquí es junio, En gracias, mayo Esteban. tenemos Reiki 1 y en junio tenemos Enneagrama. Eso es. Y bueno, en Reiki, es verdad, pues aquí hay un error. Enneagrama en junio y Reiki. Mira que lo hemos rectificado esta mañana Isabel y yo y lo he vuelto a poner mal. Discúlpame, Esteban. Tenemos Reiki 1, Reiki 2, perdón, Reiki 2 ahora en abril y Reiki nivel 1 en mayo. Transgeneracional, un taller que vamos a empezar a tocar ese árbol genealógico en junio, que será un taller. Mediunidad con Gema, vamos a sentar las bases de la intuición y de la canalización, también es un pequeño taller de 3 días, igual que de transgeneracional. Y luego además en mayo empezamos el curso de kinesiología holística que lo hace la presidenta de Kinesiología de España, Teresa Rodríguez. Y bueno, si puedes, Isabel, poner en el chat el teléfono de la escuela y el contacto, te lo comparte, lo agradezco. sí, Como no, también además nos vamos de retiro, algunos de los profes de la escuela, donde vamos a atravesar 4 portales
con diferentes herramientas de las que hemos hablado hoy, el portal del origen, el poder reconectarme, el portal del tiempo para comprender, el portal del tránsito, cositas que tenemos que atravesar, y la puerta del templo interior para integrar. Trabajaremos herramientas como los registros acásicos, la numerología, la cábala, la astrología, el tarot y un montón que, bueno, Zaida sabe que ha hecho ya más formaciones con nosotros, más retiros, con muchas sorpresitas que hacemos en esos encuentros en los que estamos. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, si no vamos a avanzar o mis compis quieren decir algo. Es raro, pero callaos. Es raro, mira, se ríe. Bueno, pues seguimos entonces. Yo tengo otra pregunta. Cuéntanos, Olga. Es sobre kinesiología. Sí. Una afectación física, ¿la kine detecta si puede ser por algo emocional? Claro. La kinesiología holística no lo he querido explayar mucho, ¿vale? Pero sí, la kinesiología trabaja en 4 planos, ¿vale? El plano físico, la estructura del cuerpo, musculatura y esqueleto. La parte química, aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. La parte emocional, ¿vale? Que se trabaja, prácticamente todas las enfermedades vienen por temas emocionales. Y la parte energética. Ahí se trabaja mucho con medicina tradicional china, con campos más sutiles, con tapping, con un montón de herramientas. Entonces, tú puedes tener algo físico, puede ser, me lo invento, unas migrañas, ¿vale? Tengo unas migrañas y tú dices, bueno, es que no descanso bien, ¿vale? Pues yo te voy a testar con kine, tú me puedes decir que no descansas bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Puede ser un tema digestivo, puede ser algo que no digieres bien y te vas a directamente, o un pensamiento repetitivo, puede ser también, o una mala digestión por algo que no estás digeriendo de alguna manera, ¿vale? Te dice exactamente lo que es y luego ya depende del kinesiólogo que te toque o que tú estés con él. Todos los kinesiólogos tienen herramientas. ¿Con qué trabaja esta persona? Fijaros, con todos los que estamos aquí de profesionales, todas las herramientas que podemos usar. Numerología, cábala, reiki, no sé qué, tal, una regresión, una limpieza, un masaje, una reflexología. La kinesiología te dice el qué y cómo. Es estupendo. Y Gemma, creo que querías decir algo. Yo respecto a la kinesiología es que vivo enamorada de ella porque donde la medicina no me encontraba qué me pasaba, a unos procesos que tuve de inflamación y demás, sí la kine me vio que yo era intolerante a la lactosa y solo se me vio con kinesiología. Claro. Y otro ejemplo que tengo en mí, que no tengo en nadie más, fue kinesiología. Me testaron que yo, por ejemplo, necesitaba hacer Reiki, porque yo había anulado mi capacidad espiritual, había un poco como renegado de ella y claro, yo estaba enfermando y no sabían por qué. Y a mí me ayudó mucho, mucho. Total. Bueno, ya en mi entorno tengo muchos más ejemplos, pero no voy a decir aquí los 10.000 que tengo, pero en mi caso, por ejemplo, la lactosa y el Reiki me lo sacaron que lo tenía que estudiar con kinesiología, testándome. Y, por ejemplo, con el Reiki, que Esteban también lo trabaja, si lo quieres explicar tú, Esteban, casi mejor. Es que realmente, bueno, yo le tengo un cariño a Reiki porque para mí fue la puerta de entrada, ¿no? A todo esto, ¿no? Eh, es cierto que el problema que tiene Reiki es que precisamente como es una formación no reglada, que además Usui abrió desde el principio, pues desde que él la crea en torno a 1920 hasta hoy, Reiki se ha, se ha convertido en muchas cosas, ¿no? Tenemos el Reiki de los ángeles, el Reiki de la abundancia, el Reiki de no sé qué, el Reiki de no sé cuántos, ¿no? A mí siempre cuando enseño Reiki me gusta tratar de ir a la fuente, al Reiki que nos legó Usui. Afortunadamente tenemos muchos investigadores, como por ejemplo el caso de Frank Aljaba Peter,
que conocieron a fondo la vida de Usui, que han sido capaces incluso de hablar con algunos familiares de Usui, concretamente con un sobrino suyo que tiene una tienda en una ciudad de Japón, porque realmente la familia de Usui repudió a Usui, entre comillas. En Japón era muy, y es muy típico que cuando una persona descubre algo, pues lo nutra en la familia y que la familia se beneficie de eso que ha creado la persona. Usui desde el principio cuando crea Reiki lo difunde y forma a maestros de Reiki. Entonces la familia de Usui no entendió muy bien que Usui no enriqueciese a la familia con ese sistema que había creado y eso le llevó a recibir un poco el ostracismo por parte de la familia. Entonces, esa apertura que tuvo Reiki casi desde los orígenes ha hecho que, como decía antes, a veces incluso tenemos que tener cuidado con algunos textos que leemos, con algunas cosas que les atribuimos a Reiki, porque habla más de marketing que de una realidad de lo que es Reiki. Y Reiki simplemente habla de esa grandísima capacidad que tenemos como canales de luz que somos, de transmitir esa luz a través de un protocolo, de un sistema que precisamente lo que busca es una garantía, pero al fin y al cabo es una capacidad que todos tenemos, ¿no? De transmitir esa luz. Nos resulta poco increíble, es decir, nos resulta muy creíble que nosotros podamos meter un documento en un aparatito que está en una papelería de Sevilla y que ese mismo documento aparezca en Nueva Zelanda cuando mandamos un fax, pero luego nos resulta increíble que seamos capaces de enviar energía, de enviar esa energía sanadora a distancia. Por ejemplo, en el segundo grado de Reiki, una de las cosas que aprendemos es a trabajar a distancia. Entonces, bueno, es verdad que yo siempre digo, a mí los alumnos de Reiki que más me gustan son los que no creen del todo en el sistema, porque creo que lo mejor que podemos hacer cuando practicamos Reiki es precisamente someter a prueba la técnica desde la práctica y ver qué es lo que realmente nos puede aportar el que nos demos ese momentito de conexión, de abrirnos como canal y de transmitir nuestra energía. Genial, Esteban. Creo que Laura también quería decir algo. Quería nada más agregar que con respecto a las enfermedades, molestias, padecimientos, síntomas, a partir de ese título que le hemos puesto, es decir, sea intolerancia a la lactosa, sea malestares intestinales, dolores de cabeza, es a través de nuestra historia un hilo conductor para poder definitivamente llegar al origen, es decir, saber cuál emoción está girando en torno a toda esa historia y que nosotros por la lealtad invisible la hemos atraído. De la misma manera, el cuerpo habla, el cuerpo siempre nos va a decir qué es lo que no estamos necesitando o qué vivencia no hemos logrado resolver y estamos intrincados. Entonces, por eso es muy importante a través del síntoma establecer ese hilo conductor y llegar al origen y cambiar esa percepción, o sea, darle un sentido biológico a lo que estamos sintiendo. Claro está, sin demérito de toda esta, de la ciencia, de la medicina, que nos va a dar otra perspectiva, otra luz, pero sí es importante no dejar, no perder de vista esta realidad que tenemos todos. Gracias. Gracias, Lau. Muy bien, pues si os parece, bueno, gracias por todas las aportaciones. Isabel, al final te tengo callada, escógenos un arcano, a ver, que te quedaste con la cosa y ahora vamos al sorteo, venga. No puedo estar así sin un arcano a la A vista. ver, pero es que hoy vamos de patrones, no vamos de... Bueno, pero un patrón, aquí que alguna compañera... Venga, Chelo, ábrete el micro. ¿Quieres tú un patrón repetitivo? A ver qué te dice la carta. Sí. Venga, Hola, hola. Hola, Chelo, dame un número. Uy, perdón. vamos a ver. El que yo quiera, El que tú quieras, el que tú necesites. pues el 15. El 15. Y ahí estamos las numerólogas ahí viendo por qué has hecho el 15, ¿eh? Javi y yo estamos aquí. A ver, ha salido el carro.
El carro lo que te dice como patrón repetitivo es que insistes en hacer cosas que no te salen porque vienes de patrones de nos damos contra una pared, pero seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, ¿cómo solucionar esto, no? ¿Qué síntoma físico te puede dar el carro? Pues normalmente cuando uno está dándose siempre contra la pared, que físicamente que te puede crear estrés y tensión. ¿Tú vives con estrés, Chelo? Sí, 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 por el Continuo, trabajo. Claro, por el trabajo, sí, sí, sí. pero porque Sí. según esta carta eres muy constante, te estás dando contra la pared y no cambias el carro, mira, el carro, De dirección, no ¿no? cambias la dirección, o sea, gira. Vas a tener que hacer unos test de Tendrán que, sábado. no sé, tendrán que cambiar los otros. No, Nosotros no. muy mal, muy mal. Muy mal. Esto es lo que duele cuando uno entra en este mundo espiritual. Eh, es cuando ya empezamos a coger conciencia de que son cosas nuestras, que no hay que tirar balones fuera. Entonces, esto no significa que tú te estés dando contra una pared todo el rato. Puede ser perfectamente que tu patrón es de, venga, yo voy hacia adelante, yo tengo fuerza de voluntad para esto, y a lo mejor lo que te piden es que no tengas tanta fuerza de voluntad y pares un poquito. ¿Vale, Chelo? Vale, vale. Sí, sí, muchas gracias. A ti. Bueno, querido Esteban, ¿vamos al sorteo? Pues venga, vamos a hacer el tema. Toca a mí ser el azafato de Telecupón hoy. Creo que, creo que el número de personas que hemos sido hoy han sido 39, ¿no? No, hemos subido, no, no, bueno, Más. más, creo que hasta, porque ha habido alguna persona que ha entrado 10 minutos más, hace 10 minutos, no lo he numerado, ¿vale? Pero si no me equivoco, 44. Voy a poner la Lidia, que ha entrado, a ver, Lidia, que no lo había puesto, que tiene un 1 como en numerología, porque ella es un 1, pero la voy a poner un 45. Espero que no haya ninguno repetido, porque al final ha habido entradas y salidas, pero bueno, si no ya lo se lo dice Vale. María de alguna manera. 45. Aquí veis que esto es una aplicación que tengo en el móvil para hacer los sorteos. A ver si la pongo bien. ¿Es? Sí. Y del 1 al 45 le voy a dar aquí a donde pone sorteo. Así es que, a ver. No, El El 33. 33. El 33, qué fuerte, ¿Quién tiene maestro. el 33? Yonela. Yonela, te veo. Hola, no te conocemos. ¿Qué tal, Yonela? Ábrete el micro. No sabemos todavía que hemos ganado, pero que se nos ha pasado eso. Ábrete el micro. Eso. ¿Qué tal, Yonela? Hola, bien, intentando Enhorabuena. emociones. Ahora viene cuando dice esto Gracias. de, ay, qué bien, nunca me había tocado nada. Bueno, sí, Bueno, pocas veces. Yonela, lo que te ha tocado es que elijas bueno, tenemos formaciones y talleres y sesiones individuales, entonces que elijas en una sesión individual con alguna de las verticales que hacemos o uno de nuestros talleres, ¿vale? Buen regalo, buen regalo. Ponte en contacto, dice hace Olga, ¿por qué no habrá sido el 11, ha sido el 33? Bueno, ponte en contacto con el móvil de la escuela, que creo que lo tendrás, ¿no? Vale, Yonela, me ha tocado y a ti te ha tocado esto, que es súper especial, ya te lo digo, ya lo que elijas, el universo será lo que te dará. Y para todos los que habéis estado hoy aquí, que está grabado, ¿vale? Que pertenecéis, yo creo que la mayoría a la comunidad, bueno, pues vais a tener también, si os animáis, a un 10% de descuento en nuestras formaciones. Que creo que es un buen regalo también. Entonces, bueno, quien esté interesado, le llame, le vibre o quiere más información porque algo le ha removido por dentro, el contacto de la escuela lo tenéis, que lo hemos puesto hace un momentito por el WhatsApp del chat, ¿vale? Y si no, ya tenéis el teléfono de la escuela, el 672 50 75. Oye, que me llama enneagrama, que me llama astrología, tarot, mediunidad, transgeneracional, cábala, numerología. Si os apetece probar, aquí tenemos algunos alumnos
que esto no está ni preparado ni nada, ya os lo digo. Javier, cuéntanos tu experiencia, si quieres, para que Jonela, tu alumno. Mi experiencia, bueno, creo que soy ya también de la familia, no sé. Vale. Quiero decir, yo empecé con Isabel con el tarot, seguí con Isabel con el tarot, he vuelto a hacer talleres con Isabel con el tarot. Nada, después hice Cábala contigo, hice también, bueno, hice numerología, ya ahora estoy en la maestría de numerología. Y bueno, yo ya hoy me has rematado porque yo iba por un camino, hoy han salido varias vertientes y digo, ya me está, Te estoy picando. ya me ha picado, pero lo hablaremos. No, muy bien, una experiencia muy buena. Nada, genial, genial. Es uno más de la familia y bueno, desde yo creo que el primer curso que hiciste ya te estabas montándolo por tu cuenta. O sea, que al final el aprendizaje también va en la persona, ¿no? Pero sí que es verdad que los aprendizajes que... Por ahí, los aprendizajes he visto por ahí a Inés, ya, que se adquieren, pues bueno, pues son muy potentes. Sí, voy haciendo cositas y muy bien. Y como aparte es cuando hay dudas y esto, pues siempre yo sé que puedo coger el teléfono y contactar con vosotras y un placer, un placer. Yo lo digo, no creo que vaya a salir nunca de aquí porque siempre vais a más, a más, a más, a más. Entonces, claro. Nosotras gustosas que sigas, que nos sigas visitando en las ferias porque vienes de Hombre, Mallorca eso con su no. ensaimada, que me la comí yo la última vez, no compartí nada. Y o que enfada. Así que, bueno, con mis compañeros, ¿queréis dar un adiós? ¿Algún último comentario? Y nos vamos a cenar. Querría despedirme como empecé mi intervención, dando las gracias. Creo que esto ha sido la tarde de hoy un canto a la esperanza, de que efectivamente en medio de tantas malas noticias que nos bombardean constantemente en medios de comunicación, que encontramos espacios de oasis como estos, donde nos permiten hacer saber que no estamos solos, que sí, que todos los que estamos aquí somos ovejitas negras, pero que también tenemos un rebaño de ovejitas negras que cada vez es más grande. Y que, bueno, como decía aquel escritor, en realidad no son ovejitas negras, son ovejitas de arcoíris. Pues eso, quiero agradeceros que hayáis estado aquí, que estemos aquí y os animo a que sigáis en esa formación permanente, que siempre que podáis, pues invirtáis un poco de vuestro tiempo y de vuestro dinero en formaros en algo que os pueda nutrir, que os pueda llenar, que os pueda hacer crecer y sobre todo que pueda también daros herramientas para alumbrar a vuestro mundo alrededor. Así es que muchas gracias. Genial. Pues bueno, queridas, Esteban nos ha agradecido a todos la presencia. Yo quiero agradecérselo a ti mismo, Esteban. Muchas gracias por acompañarnos en otro momento, encuentro más de tantos que llevamos. Mi querida Laura Rodríguez, hoy me has cautivado, te lo tengo que decir, ya me habías cautivado hoy más, ¿no? Con esa experiencia que has compartido. Mi querida Estrella, que me hace mirar al cielo y ver, sentir de dónde vengo y dónde voy, que no me... Es que hablo de Estrella y no sé por qué, se me sube aquí una cosa húmeda que me da emoción y que me hace traspasar a otros tiempos. Mi querida Gema, cómo no, esa sutileza, delicadeza y en ese amor y quehacer que haces por todas las cosas que haces por nosotras y por todos los demás, más que por ti. Y también darte las gracias a ti, mi querida mano derecha, compañera de viaje Isabel Ramos. Parece como Sergio Ramos y Isabel Ramos, por estar aquí, siempre estar junto a mí en todo este camino de crecimiento personal y espiritual. Así que, gracias a todos, nos vemos próximamente. Jonela, ponte en contacto, por favor, WhatsApp, ¿vale? Gracias. Yo le doy el contacto a Jonela. Ah, vale, la conoces tú, vale, fenomenal. A todos que hacía tiempo que no veíamos, Zaida, Adela, bueno, Inés, que está por ahí, Chelo, que también nos conocemos desde hace poco, nuestra querida Olga, nuestra compañera también incesante, Azucena, qué gusto verte. Por aquí veo, Zaida también, que te he dicho que estás guapísima, y por supuesto a mi querida Sandra, que tenía un número maestro, un 44, el maestro constructor, que sin ella, que por ella también formamos este gran equipo, ¿no?
Un besito a todos y nos vemos Gracias, próximamente. Claudia. Gracias a todos. A Hasta vosotros. luego. Javi y a Javi, Buenas noches. por Dios. Dios. Adiós. Dios. Hasta luego, muchas gracias. A vosotros. Adela.